No, a continuación vamos a exponerles sobre el ventilador Auxilog 3000 Plus. Nosotros somos el grupo YAL. Mi grupo está conformado por Yalis Charlotte González González, Lina Marcela Muñoz Giraldo, Aura María Sánchez Gallego y mi persona Darío Fernando Cero Neves. Aquí se muestra a continuación una vista lateral del equipo, en donde mencionaremos las partes principales que van conectadas externamente a él. Primera parte se encuentra lo que es la entrada de aire de emergencia. Al lado se encuentra lo que es el mando para fijar la tapa de compartimiento de la batería. Hay que recalcar que este cuenta con una batería externa, o sea, una batería propia, lo cual permite que cuando hay alguna especie de daño en la energía externa, funcione independientemente. También permite que este equipo sea portátil y pueda adaptarse en cualquier sitio donde ya los requerimientos necesarios para ser utilizado. Aquí abajo lo que encontramos son los conectores de flujo, los medidores de flujo, y aquí abajo lo que son las salidas de gas para el tubo de ventilación. Es la que va conectada directamente al paciente y estos van conectados directamente al tubo, lo que va a medir el flujo. Aquí abajo encontramos lo que es el conector para el suministro de O2. Este va conectado directamente a la red de oxígeno, ya sea del hospital o de una ambulancia. Y aquí encontramos lo que es el conector para la fuente de alimentación externa. Encontramos también el conector para el sensor de CO2. Y acá encontramos el conector para el cable de comunicación de datos. Hay que tener en cuenta los símbolos que maneja este equipo. Es un conector BF, es decir, que hay una conexión directa con el paciente, pero eléctricamente no hay conexión directa. Listo. Ahorita mostramos la parte frontal del ventilador. Inicialmente vamos a proceder a prenderlo. Y como pueden ver, lo primero que nos muestran son 3 opciones, que son las opciones de tubo. Nos muestra 2 opciones para adulta y una para pediátrico. La diferencia entre las de adulta es que una es reutilizable y la otra es desechable. Entonces vamos a elegir la primera y nos encontramos con una pantalla ya como en varias secciones. La primera sección, que es esta acá, hace referencia al modo de ventilación. Aquí aparecerá el modo de ventilación que nosotros escojamos, que ya nuestra compañera Yalis lo explicará más adelante. Luego nos encontramos con la ventana de valores medidos. Lo primero que vemos aquí es estas letras hacen referencia al parámetro medido, el número hace referencia al valor medido y por último esto hace referencia a la unidad medida. Como pueden ver, esto tiene 7 páginas y por medio del botón de values podemos cambiarlas y nos muestra diferentes parámetros de medida. Este PIP hace referencia a la presión inspiratoria máxima. El ET-CO2 hace referencia a la concentración de CO2 al final de la respiración. Esta hace referencia al volumen por minuto expirado. El RR hace referencia a la frecuencia respiratoria y así nos podemos encontrar muchas más. Siguiente tenemos la ventana de curvas. Aquí podemos observar las 3 diferentes curvas que nos muestra este equipo, que son las de presión, flujo y CO2. Como pueden ver, yo puedo intercambiarlas por medio de este botón. Siguiente tenemos la ventana de ajustes y alarmas. Primero vamos a hablar de los ajustes. Los ajustes dependen del modo de ventilación que nosotros escojamos. En este caso estamos en el primero y como podemos ver tenemos el PEP que hace referencia a la presión positiva al final de la expiración, el trigger que hace referencia a la sensibilidad, el IE que hace referencia a la relación entre el tiempo de inspiración y tiempo de expiración. El TPLAT es el tiempo de meseta, encontramos con el autoflow, el HME, que es el intercambio de calor y humedad, el brillo, el tipo de tubo. El tipo de tubo tiene que coincidir con el tipo de tubo que nosotros hayamos utilizado,
que hayamos conectado en la parte externa del equipo, ya que si son diferentes puede que la medida que nos arroje el equipo de volumen sea incorrecta. Como le dije anteriormente, los ajustes pueden variar dependiendo del modo de ventilación que nosotros escojamos y pueden aparecer más ajustes o menos ajustes, depende de cuál sea. Ahorita seguimos en la parte de alarmas, que nos lo sigue mostrando en esta misma ventana. Este símbolo hace referencia a los límites inferiores de la alarma y este símbolo hace referencia a los límites superiores de la alarma en cuando se va a encender, y pues este es cuando está estándar. Por último nos encontramos con la ventana de información. En la ventana de información nos encontramos, como pueden ver aquí, con el símbolo de la batería, donde nos vamos a ir mostrando qué tan cargado o descargado está el equipo. Además nos muestra los valores que nosotros estemos escogiendo en la parte inferior, que ya nos lo explicará más adelante nuestra compañera Aura María. A continuación, hablaremos de los botones para cambiar las modalidades ventilatorias, es decir, la forma en que ventilamos al paciente. El primer botoncito que observamos dice CMV. Significa que es una ventilación controlada por volumen, o es una ventilación obligatoria o una ventilación mandatoria controlada, donde denomina o predomina el volumen corriente y no es necesario modificar el trigger o la sensibilidad que tiene el ventilador hacia los estímulos del paciente. Cuando nosotros cambiamos el trigger o la sensibilidad, Lina, cámbialo, el trigger. Bueno, cambiamos la sensibilidad, observamos en la partecita de arriba que va a ser que cambia la ventilación a una ventilación de control asistido por volumen. Al nosotros cambiar al siguiente botoncito que dice BCSIMB, que significa una ventilación obligatoria, intermitente y sincronizada, que es controlada también por volumen. Observamos primero la diferencia entre las configuraciones o los parámetros del anterior modo ventilatorio, y esta, a su vez, esta ventilación ofrece una frecuencia para el paciente que intenta o se obliga a respirar y no logra hacerlo. Y en esta sí ya es obligatorio variar o configurar la sensibilidad del dispositivo. Para la siguiente ventilación tenemos el botón que dice CPAP, que significa presión positiva continua y espontánea en las vías respiratorias. Como su nombre lo dice, ofrece una presión positiva hacia el paciente, y el paciente es el que respira espontáneamente o respira por sí solo, y por ende el ventilador no configura la frecuencia respiratoria. El paciente lo tiene que hacer por sí solo. Generalmente este tipo de ventilación se utiliza en servicios de UCI y pues observamos que se activa una alarma exponiendo que el ventilador detectó un tipo de apnea, ya que no está conectado a ninguno de los tres tipos de tubos, el 2 de adulto y uno de neonatal. Observamos que aparece un aviso visual, un botón rojo, y también se puede escuchar un aviso auditivo por medio de una alarma. La siguiente función ventilatoria dado por el botón PC BPAP, su nombre significa presión positiva con 2 niveles de presión, controlada por presión,
que es una ventilación asistida controlada, manda una presión positiva y negativa al paciente según lo requiera. Y los dos últimos botones que mencioné anteriormente, el SPN-CPAP y el PC-BiPAP, son botones o modos ventilatorios que deben ser ambas controladas utilizadas por un paciente en estado consciente. Podemos observar un botón amarillo con una campanita que se utiliza para detener o silenciar la alarma sonora durante 2 minutos. El botón que aparece abajo, que dice alarma reset, es para aceptar los mensajes de la alarma. A continuación vamos a volver al modo ventilatorio BCSMB, y cabe recalcar que al momento de prender el dispositivo, de prender el ventilador, debemos verificar que se encuentre en este primer modo, se encuentre en la ventilación obligatoria controlada. Bueno, ahorita empezaremos a hablar de estas perillitas que están ubicadas aquí. Entonces, la primera perilla corresponde al volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? Básicamente es el volumen que entra en el pulmón durante la inspiración. Entonces, el volumen tidal se calcula teniendo en cuenta el peso del paciente y se multiplica por 0.6. Entonces, digamos, en este caso vamos a trabajar con un paciente hombre de 70 kilos. Entonces, y pues adulto, obviamente. Entonces, vamos, 70 por 0.6 da 42. Entonces, ubicamos aquí 420. Ay, ya. 420. Listo. Esta perillita de aquí corresponde a la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria varía según, ¿según qué? Según si es un adulto, un niño o un neonato. Como dije, pues estamos trabajando con un adulto, entonces las respiraciones por minuto varían entre 8 y 14. Nosotros vamos a trabajar con 12. Entonces, se ubica aquí el número 12. Y listo. Esta perillita de aquí corresponde a la presión en milibarios. Esta presión tiene que estar máximo en 40, porque la presión alveolar debe estar por debajo de 30 centímetros de agua, que corresponde a 40 milibarios. Esto es porque para entregar un volumen de gas a los pulmones, el ventilador tiene que ejercer una presión positiva sobre la vía aérea. De lo contrario, pues complica totalmente el proceso. Y esta perillita de aquí corresponde al FiO2 en porcentaje. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La concentración de oxígeno en el aire inspirado. Entonces, por ejemplo, en el aire normal que los seres humanos respiramos, el porcentaje de oxígeno es de aproximadamente el 21%. Mientras que este valor aquí se puede modificar según el médico lo necesite. Luego, pues pasamos a estos botoncitos de aquí, que están al ladito del botón de encendido. Entonces, este botón de aquí corresponde al botón de 100% O2, lo que significa es que es para la aplicación del 100% de O2, por valga la redundancia, en función de la opción instalada en la fábrica. Entonces, esto lo que hace es que al momento en que tú lo hundes allí, él da como un airecito de oxígeno pues de O2. Este botón de aquí corresponde a la inspiración. Entonces, es usado para el inicio manual de una inspiración o también para prolongar el tiempo de la inspiración que se está dando. Y esta teclita de aquí corresponde para saber si la fuente está conectada, que es la partecita de acá arriba, que pena, la partecita de acá abajo, o también el estado de carga de la batería.
Tomando algo que pues se olvidó mencionar es que pues acá hay un código de colores, ¿no? Como ven, ahí está el verde que corresponde de 5 a 15 kilos, el azulito que corresponde de 15 a 40 kilos y el amarillo que corresponde a más de 40 kilos. Entonces, por ejemplo, aquí en el volumen tidal, pues como les dije, esto es un cálculo que se hace rápido a partir del peso del paciente y o sea, ahí pues estos se hacen a partir del peso del paciente, pues teniendo en cuenta si es un adulto o si es un niño, porque pues obviamente es muy difícil que un adulto, pues es imposible que un adulto pese, por, digamos, 15 kilos, o sea, ese peso está relacionado a niños o a bebés. Entonces, esto lo que hace es generar un código de colores también para una guía visual para el operario. Y ahora para finalizar, procedemos a apagar el equipo. Oprimimos el botón de encendido y apagado por un tiempo y nos sale la pantallita, nos muestra la alarma y nos dice que ya podemos pulsar el mando giratorio para poder apagar. Oprimimos aquí y queda apagada la pantalla. Y bueno, una de las partes más simples del equipo, la parte trasera, encontramos lo que es la entrada de aire de emergencia, que se encuentra en la parte lateral, en la parte superior lateral. Abajo encontramos lo que es el aire, la entrada de aire fresco con un cartucho del filtro. Este filtro por lo general se puede intercambiar. Y por último encontramos lo que es la abrazadera de protección, que es básicamente su función es proteger los elementos que están en conexión con el paciente. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo laboratorio con el profe Andrés.